primeras y más importantes cosas que hay que recordar cuando se instala riego por aspersión, como con rociadores o sprays o con MP Rotators, es asegurarse de que se tenga cobertura de cabeza a cabeza, o como se conoce en inglés, head to head. Es decir, que el riego de una cabeza alcance a regar hasta la base de la cabeza adyacente. La cobertura de emisor a emisor es necesaria independientemente del tipo de aspersor que se utilice. Este espaciamiento permitirá que los aspersores se superpongan en su alcance para garantizar una distribución uniforme del agua. Un aspersor debe estar espaciado de modo que rocíe tanto el emisor de al lado como el de enfrente. En otras palabras, debe colocarse un aspersor de tal manera que rocíe otro aspersor, o el 50% del diámetro ajustado. Esto proporciona una cobertura completa y evita que haya áreas secas. Por los próximos minutos estaremos hablando del método de instalación más apropiado para rociadores emergentes o sprays, utilizando un MP Rotator o una boquilla o nozzle Pro Spray. Para realizar la instalación, se necesitarán los siguientes artículos: una cinta de 30 metros, pintura o banderas para marcar, una pala, fittings de PVC, swing joints, cuerpos de aspersores y boquillas. Si se está trabajando a partir de un juego de planos para un proyecto, es probable que la locación y el tipo de sprinklers que serán instalados estén indicados en esos planos. Para el propósito de este video, hablaremos de los conceptos de las diferentes opciones y técnicas que usted puede utilizar cuando esté en un sitio. Los difusores se utilizan comúnmente para áreas de entre 1.5 y 5.2 metros, mientras que los MP Rotators se utilizan normalmente en áreas de entre 1.8 y 10.7 metros. Ambos tipos de boquillas pueden instalarse en un accesorio para vástago, también conocido como aéreo, o en un cuerpo de difusor emergente. Los aspersores de turbina de un solo chorro pueden utilizarse en áreas con espacios de apenas 4,6 metros, hasta áreas más grandes con espacios de entre 12 y 15 metros. También hay aspersores de turbina de alcance más amplios. Independientemente del tipo de aspersor que se utilice, es importante tener cobertura de aspersor a aspersor. La cobertura de aspersor a aspersor es un término que se utiliza para describir la cobertura uniforme entre los aspersores, donde un emisor arroja agua hasta el siguiente y viceversa. Esto es importante para lograr la mejor uniformidad de distribución posible, o UD. Para lograr la cobertura de aspersor a aspersor, debe comenzarse en las esquinas del área que va a regarse. Cuando esté determinado dónde van a instalarse los aspersores, debe tenerse pintura o banderas para marcar el riego, esto a fin de ayudar a identificar las ubicaciones de estos. Mientras se decide dónde instalar el emisor, debe colocar una bandera o marcar con pintura. Esto ayudará a medir el espacio entre los emisores. En algunos casos, no hay esquinas definidas, por lo que es importante empezar en la zona con el factor limitante más corto. Después de colocar marcadores para los emisores en todas las esquinas, deberán llenarse los espacios entre ellas con boquillas de 180 grados o medias boquillas. Deben identificarse esas ubicaciones hasta tener cobertura de aspersor a aspersor desde las esquinas hasta las mitades. Es posible que también sea necesario agregar aspersores de círculo completo según el área. El factor limitante en el alcance de la distancia del aspersor será la menor de las dos medidas, largo y ancho en una área de la zona. Por ejemplo, si va a regar un área rectangular, el extremo más corto del rectángulo será el factor limitante. Por lo tanto, este indicará la distancia necesaria para el alcance y espaciamiento de los emisores. Debe colocarse un extremo de la cinta métrica de 30 metros en una de las esquinas de la zona de riego y medirse el ancho y largo. En este caso, el ancho es de 7,6 metros y el largo de 21 metros. Para esta zona más grande, la instalación de aspersores sería una buena opción.
Con base en el radio determinado de 7,6 metros, debe medirse desde esa zona de la esquina hasta la distancia de separación de emisores, determinada a lo largo del borde del jardín. En este caso, se colocarían banderas o una marca cada 7,6 metros, desde esa esquina hasta llegar a otra esquina. En algunos casos, incluyendo este ejemplo, el espacio no será perfecto. Si esto sucede, hay que ajustar el espacio de los emisores o reducir el radio para eliminar salpicaduras sobre construcciones o estructuras. Este proceso debe seguirse para todas las áreas del perímetro. Si hay áreas dentro de esa zona que aún no tengan cobertura de aspersor a aspersor, por ejemplo, si el área tiene una forma irregular y se abre a un área más grande en algún punto, el siguiente paso sería agregar aspersores de 360 grados o de círculo completo hasta la parte media del jardín. El espacio de estos aspersores estará determinado por el punto medio entre los dos aspersores adyacentes. Con base en el tamaño de esta área en este ejemplo y la cantidad de aspersores necesarios para lograr una cobertura de aspersor a aspersor, el flujo requerido excedió el flujo disponible. En este caso, el área se dividió en múltiples zonas. Una vez que se haya determinado que se tiene una buena cobertura de aspersor a aspersor y que las tuberías están en el suelo, es momento de comenzar a instalar los aspersores. Una vez que se haya determinado y marcado en dónde serán instalados cada uno de los sprinklers, es hora de comenzar a instalar estos en el suelo. Se recomienda ampliamente instalar un dispositivo swing joint, ya sea tubos Flex SG y codos de espiga Hunter, o un codo articulado prefabricado con cada aspersor. Un swing joint ayudará a evitar roturas en la tubería o fittings y le dará flexibilidad para ubicar con precisión los emisores. Al instalar aspersores como el I-20 o PGP, es común tener una entrada inferior más grande que los difusores porque las selecciones de boquilla ofrecen un rango de caudal mucho más amplio. Debe tenerse cuidado al seleccionar los swing joints que se instalarán con los aspersores. Con boquillas menores a 4 galones por minuto o 15 litros por minuto, el Hunter SJ706 funcionará bien con la tubería de media pulgada, pero con boquillas de más de 4 galones por minuto o 15 litros por minuto, debe elegirse el Hunter Swing Joint HSJ, que es más robusto y está disponible en modelos de 3/4 de pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada y cuarto o 1 pulgada y media. Primero, debe conectarse el aspersor al swing joint y el fitting que se instalará en la red secundaria o lateral line. Ahora, en la zanja, ese conjunto se conectará a la tubería secundaria. Una de las prácticas recomendadas es que el fitting apunte hacia arriba, como se muestra aquí, para facilitar el mantenimiento en el futuro. Si se utilizan tubos Flex SG, el proceso es similar. Hay que medir la longitud de los tubos que se necesitarán para conectar y recortarlos a la longitud deseada. A continuación, el accesorio Hunter codo de espiga en espiral o HSBE se ajusta en un extremo del tubo recortado, presionando firmemente mientras se gira el accesorio en el sentido de las agujas del reloj dentro del tubo Flex SG. Ahora, debe conectarse el HSBE al accesorio de PVC que se instalará en la tubería secundaria. El segundo accesorio HSBE se inserta en el extremo cortado del tubo y se conecta al cuerpo del aspersor. Este proceso se repite para todos los emisores, excepto para el último en la fila lateral. Deje el último emisor sin instalar en el punto de terminación de cada sección de la tubería secundaria para un correcto lavado de la tubería. El tapón gris o azul que viene preinstalado en todos los cuerpos de los modelos Pro Sprays de Hunter no es una boquilla o nozzle, sino un tapón direccional con un anillo del cual usted puede tirar para jalar el vástago hacia arriba. Este tapón está diseñado para poder drenar y limpiar el sistema después de la instalación. El tapón de drenaje tiene una salida direccional para mantener el agua en la zona de riego, pero fuera de la casa y las estructuras circundantes durante el lavado. También es importante drenar sin el cabezal para extraer residuos más grandes que posiblemente no quepan por el orificio del tapón de lavado.
Por eso es recomendable dejar el último emisor fuera, en el punto de terminación de cada sección de la tubería secundaria. La zona debe activarse manualmente desde la válvula y permitir que el agua descargue cualquier residuo que pueda haber entrado en el sistema durante la instalación. Después de instalar cada uno de los emisores en la zona, hay que verificar que los tapones de lavado estén ajustados apuntando hacia el jardín. El sistema debe descargarse incluso si se tiene la certeza de que no entró nada durante la instalación. Mientras se drena la zona, debe inspeccionarse cada emisor para verificar que no haya fugas en las juntas o roscas en las conexiones de PVC. Una vez que se haya asegurado de que no haya fugas y que los sprinklers han sido instalados apropiadamente, es hora de comenzar el proceso de compactación de la tierra en el área del sprinkler. Mientras se realiza el relleno, hay que revisar que el emisor esté vertical, sin inclinación, y que la parte superior del mismo esté al ras de la superficie o en la parte superior del área de relleno del suelo. Hay que agregar tierra en capas y compactar alrededor del emisor para asegurarse de que sea resistente y de que toda la tierra quepa en la zanja. Una vez que la zona ha sido enjuagada y la tierra ha sido compactada alrededor de los sprinklers, es hora de instalar los MP Rotators o los Nozzles Pro Spray. O seleccionar e insertar las boquillas en los aspersores. Con la pestaña del tapón de lavado, debe tirar del vástago hacia arriba, retirar el tapón de lavado e insertar el MP Rotator o la boquilla Pro Spray con un filtro. En el caso de los aspersores, hay que utilizar la llave Hunter, insertándola en el orificio dedicado para este propósito y jalar el vástago hacia arriba para poder insertar la boquilla. Hay una herramienta disponible que puede usarse para sostener el vástago y facilitar esta tarea. Una vez que todas las boquillas estén instaladas en los emisores, es importante ajustar los arcos o grados de cobertura y el radio o distancia de alcance, afinándolas para garantizar que no haya salpicaduras excesivas y que exista una cobertura adecuada de la zona de riego que sea de aspersor a aspersor. Si van a instalar boquillas Pro Spray, el lado fijo de la boquilla está a lo largo del borde derecho del jardín y el ajuste se abre a la izquierda. Si se instala un MP Rotator, el lado fijo está a lo largo del borde izquierdo del jardín y el ajuste se abre a la derecha. Todos los aspersores de Hunter tienen un tope derecho fijo, por lo que el ajuste se abre hacia la izquierda. Si el lado fijo de una boquilla de difusor o MP Rotator no está alineado, el vástago debe tomarse en la posición hacia arriba y moverse hacia el borde izquierdo o derecho, dependiendo de la boquilla o el aspersor utilizado. En el caso de los aspersores Hunter, es posible girar todo el conjunto del cuerpo del aspersor hasta la posición deseada. En algunos casos, es posible que sea necesario desenroscar la tapa del cuerpo y volver a alinear el vástago en el cuerpo para conseguirlo. Ahora, puede ponerse a funcionar la zona y ajustarse el arco y radio de cada emisor. Use la herramienta del MP Rotator o sus dedos para ajustar el arco en el MP Rotator. El arco puede ajustarse manualmente en las boquillas ajustables Pro Spray y use la llave Hunter para el arco en los aspersores Hunter. Si algún aspersor necesita ajuste de radio, puede disminuirse el radio utilizando el tornillo de ajuste de radio en las boquillas de difusor y el MP Rotator, o bien el tornillo de ajuste de radio del retenedor de la boquilla en los aspersores. Esto ayudará a garantizar una cobertura adecuada de aspersor a aspersor a lo largo de cada borde y en todo el centro del jardín y reducirá el exceso de salpicaduras. Todos los aspersores están diseñados para funcionar de manera más eficiente con la configuración de fábrica. Si se ajusta el radio o caudal de cualquier aspersor, puede reducirse su eficiencia. El lograr una cobertura adecuada de cabeza a cabeza implica obtener algunas medidas de la zona y hacer un poco de matemática.
tomar nota del radio que cubre el naso que se pretende usar y ver la manera que haya ese traslape para una óptima uniformidad. A veces, para poder visualizar cuántas ubicaciones de emisores se requieren, lo mejor es hacer un croquis de la zona y anotar las medidas. A continuación, hay que marcar las ubicaciones de los emisores y luego instalar los cuerpos, idealmente con un codo articulado, y luego lavar la tubería para retirar cualquier residuo. Luego se instalan las boquillas y se pone la zona en funcionamiento. Mientras, se realizan los ajustes finales en el radio y en la configuración de arco para asegurarse de tener cobertura de emisor a emisor y eliminar el exceso de salpicaduras fuera del jardín. Todos los sitios son diferentes, pero el proceso será el mismo. Al seguir estos pasos que le hemos presentado en este video, usted logrará una cobertura adecuada de cabeza a cabeza y sus clientes estarán agradecidos por el hermoso jardín que disfrutarán por años.